activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no verán, no nos vencerán. Se siente el fuego. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí estás, gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre La pastora y él se están letreando. se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado, toda potestad, una maldición, puedes cortar el poder del Espíritu Santo que todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, amén, que una vez más podemos venir delante de Él y podemos tener esta casa de adoración este sábado, amén. Hoy nos gozamos, le damos la bienvenida a los hermanos que muy juiciosos se van conectando. Nos exaltamos el nombre del Señor en esta tarde. Hoy nos corresponde la casa de adoración a mi esposo y a mí. Nos gozamos una vez más de estar aquí delante de ustedes y poder compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 2 de Corintios 3, 16, 17 y 18. Nuevamente les confirmo, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 16, 17 y 18. Amén. Disponga este tiempo, deje de hacer lo que está haciendo, que es una hora de calidad que le damos al Señor. Amén. Es solamente una hora que le damos a nuestro Padre Celestial y debe de ser tiempo de calidad. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, con autoridad del Espíritu Santo. Amén. La voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aleluya. Qué privilegiados somos de que el velo fue quitado de nosotros. Amén. Y que el Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. Dice acá la palabra del Señor que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy yo creo que en mi hogar, en mi casa, está el Espíritu de Dios y hay libertad. Dice también, y me gusta mucho, que a todos a los que nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Qué responsabilidad tan grande que debemos a través de nuestras vidas mostrar la gloria y el Espíritu de Dios. Amén. Y termina diciendo, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Qué privilegiados somos, que cada día debemos de parecernos más y más al Señor. Y a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, que el Espíritu Santo está con nosotros y habita en medio de nosotros. En esta tarde le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo a cada una de nuestras casas de adoración. Le vamos a dar la bienvenida para que Él se mueva como a Él le plazca, para que su presencia sea en medio de nosotros. Aleluya, gracias Señor, te damos en esta tarde, porque una vez más, Espíritu de Dios, podemos venir delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo de casas de adoración, Señor Jesús, donde podemos reunirnos como iglesia, como familia, Señor eterno, para exaltar y glorificar tu nombre, Padre de la gloria. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta hora a cada casa, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú te muevas a tu manera, Señor. Para que tú desciendas con poder, con fuego. Para que tú estés en medio de nosotros, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Espíritu Santo. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida para que tú tomes el control de este espacio, Señor eterno, para que tú tomes el control de este tiempo, Jesús. Espíritu de Dios, desciende como fuego, desciende en medio de nosotros, Señor eterno. Te damos la bienvenida, te damos la bienvenida, Padre de la gloria. Gracias, mi Rey, porque hoy podemos venir delante de ti, porque el velo ha sido quitado de nosotros, Señor, porque somos privilegiados, somos bendecidos, Señor, al poder servirte, al poder glorificarte, al poder venir hoy delante de ti, Señor, para conocer tu palabra, para aprender de ella, Jesús. Gracias, mi Rey, porque tú, Dios mío, Señor eterno, nos has dado libertad, porque hoy, Señor Jesús, tenemos el gozo de estar en tu presencia, de podernos deleitar delante de ti, Señor, de deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor eterno. En esta tarde, Espíritu Santo, haz como a ti te plazca. Muévete en medio de este hogar, Señor. Muévete en medio de cada hogar, Padre de la gloria. Queremos sentir tu presencia. Queremos sentir tu fuego. Queremos sentir tu unción. Queremos, Dios mío, sentirte una vez más, Señor eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor eterno, porque sabemos que eres tú en medio de nosotros, Señor eterno, porque sabemos que es tu fuego, tu unción y tu poder, Señor eterno, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Hoy nos gozamos, hoy nos deleitamos en tu presencia, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Padre de la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú te mueves con nosotros, porque tú te mueves en medio de nosotros, Señor, porque tú estás
consolarnos, tú estás aquí para levantarnos, tú estás aquí, Señor, para guiar nuestros pasos, para guiar nuestras vidas, Señor eterno. Gracias, mi Rey, gracias, Padre de la gloria, gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno todo el tiempo, Señor, has cuidado de nosotros, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor, gracias, mi Rey. Hoy disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para escuchar tu palabra, para aprender de ella, Señor Jesús. Hoy abre nuestros oídos espirituales, Señor, para alimentarnos, Señor, de tu palabra, para fortalecernos en ella, Señor eterno. Yo te pido que toques los corazones, que hables a las vidas, Señor, que abran los oídos espirituales para escuchar y entender tu palabra, Señor, para comprender lo que tú quieres hablarnos a través de ella, Señor. Gracias, Padre de la gloria, gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Bueno, los hermanos que están muy juiciosos, conectados y poniendo atención, porque una cosa es conectarse y otra conectarse y estar atentos. Confírmenme si nos están escuchando bien, si se está pausando mucho, que me escribían que se está pausando la transmisión. Entonces háganos saber que nos están escuchando y que la transmisión no se esté pausando, por favor. Aleluya. Sigue, esposo. Aleluya. Creo que muchos son conectados, pero poco poniendo atención. Confírmenos, por favor, si nos están escuchando bien. Bueno, empieza. Si es que le estoy preguntando, papá. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están en la tarde de hoy? Como decía Caro, hoy nos toca la transmisión somos los encargados nosotros dos de hacer la transmisión, de dar una pequeña... Listo. Gracias a los hermanos que nos están confirmando que se escucha y se oye y se ve bien. Listo, ya. Listo, ya es que nos estábamos acomodando porque hoy estamos haciendo la transmisión desde otro espacio. Entonces estamos adecuando acá el lugar para que nos escuchen, para que nos vean y no se corte la transmisión y lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces vamos a disponer nuestros corazones para escuchar, para atender, y como dice Caro, que seamos atentos y estemos prestos para estudiar, y para estudiar no, sino para escuchar pues lo que quiere enseñarnos hoy la Biblia, y por medio de Caro y mía. Amén. Entonces lo que se preparó hoy junto con Caro es un tema muy importante y que tal vez nosotros muchas veces lo escuchamos, sí, pero no entendemos. Muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, escuchamos muchas veces muchos temas y no los interiorizamos, no ponemos cuidado y no hacemos que esas palabras, esas enseñanzas que nosotros escuchamos sean rema en nuestra vida, o como dice la Biblia, que la Biblia no solamente es el oír, sino también es el hacer, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Entonces, muchas veces como nosotros como cristianos escuchamos,
las enseñanzas, las predicaciones, o sea, todo lo que está en el ámbito de la iglesia, de lo que nos enseña la pastora, todo eso, pero no hacemos, digamos, las cosas, digamos que escuchamos el domingo, decimos sí, bien, escuchamos el miércoles, sí, bien, de pronto escuchamos una predicación por YouTube, por Facebook, bueno, por cualquier lado, y decimos sí, bien, pero no entendemos o no le damos la verdadera importancia que se debe. Algunos, no todos, ¿cierto? En este caso, pues yo me coloco ahí porque a veces nosotros escuchamos hablar, por ejemplo, del Espíritu Santo y decimos, sí, el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés, que descendió como paloma cuando el Señor Jesucristo se bautizó, que como como lenguas de fuego se apareció arriba de las personas cuando estuvieron allá en el libro de los Hechos. Sí, pero no, de pronto no le damos esa importancia bien que se le debe dar al Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese es el tema. Acá voy a empezar a hablar del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que por favor le pongamos bien cuidado porque, o sea, si nosotros entendiéramos qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida de pareja, en la iglesia, o sea, seríamos otras personas, seríamos otra pareja y seríamos otra iglesia si le diéramos la importancia realmente que debe tener el Espíritu Santo. Entonces, yo, como les acabo de mostrar en el cuaderno, pues no titulé, pero escribí el Espíritu Santo, así en mayúscula y bien grande. E hice una pregunta. Entonces dije, ¿por qué es importante y cuál es la importancia del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos? Entonces, léeme la pregunta. Ahí, por favor. Leemos nuevamente la pregunta. ¿Por qué es importante y cuál es la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Eso, entonces, hágase esa pregunta a usted mismo. Ahorita nos la hicimos aquí a Caro, a mí y a las personas que estamos reunidas en este momento. Entonces, usted hágase esa pregunta y respóndasela allá en su interior. Y entonces yo voy a empezar a hablar de unos acontecimientos que se desencadenaron para que llegara el Espíritu Santo a morar en la tierra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Romanos 8:34 nos va a decir algo acerca de esto. Léemelo, por favor. Tengo la otra versión. No importa. Listo. 8:34, Romanos 8:34. En la Nueva Traducción Viviente dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Listo. Ahí está bien. Ahora, por favor, otra persona que acá somos varias personas las que estamos reunidas. No van a aparecer acá en la pantalla, pero sí, por ejemplo, Andrea, por favor, me lee Hebreos 7:25. Sí, señor. Listo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando ahí en ese versículo, Pastor Andrea? Que no tiene necesidad. No sé. 7:24 fue el que leí. 7:25, Hebreos 7:25. Sí, por lo cual te lo puede salvar perpetuamente. Ese- Está hablando del autor de la salvación. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo, sí señora. Y tú, Caro, cuando leíste ahí, léemelo por favor otra vez, el 8:34, ¿de quién está hablando ahí? Dice, lo leo nuevamente. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor
a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿De Cristo quién Jesús. está hablando? Ay, de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si yo voy a hablar del Espíritu Santo, por qué mando leer o por qué buscamos en unos versículos que nos está hablando de Jesucristo? Porque para hablar del Espíritu Santo tenemos que hablar de Jesucristo, ¿cierto? Porque si Jesucristo no hubiera venido acá a la tierra y se hubiera hecho hombre, ¿cierto? Y hubiera vivido como hombre y hubiera muerto como hombre, pero también ese hombre resucitó, el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, ¿cierto? O si Jesucristo, digamos, me invento yo, o digo algo, no me invento, sino digo algo, de que Jesucristo hubiera venido acá a la tierra, ¿cierto? Y él todavía permaneciera acá en la tierra con 2021 años, el Espíritu Santo no estuviera acá con nosotros, ¿cierto? Entonces, para hablar del Espíritu Santo tenemos que hablar primero de Jesucristo, ¿cierto? Así ahí me voy haciendo entender, ¿cierto? Listo. Entonces, en Romanos 8:34 dice que Cristo intercede por nosotros ante Dios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió, pero también resucitó y se fue para el cielo a sentarse a la diestra del Padre. ¿Para hacer qué? Para interceder por nosotros ante Dios, ¿cierto? Y el Hebreos 7:25 dice que Jesucristo vino para salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios. Esto se hace por medio de Jesucristo, que fue lo que leyó allá la pastora Andrea, ¿cierto? Entonces dice, Cristo nos salvó una sola vez y para siempre, ¿cierto? Amén. Entonces, yo no me estoy, digamos que, hablando del Espíritu Santo y me voy para Jesucristo, no. Todo tiene que ver, y yo o sea, cuando yo empecé a escribir y empecé como a leer la Biblia y a estudiar, yo dije, no, o sea, para hablar del Espíritu Santo primero tengo que hablar de Jesucristo. Eso fue como yo lo interpreté, ¿cierto? Entonces dice que Cristo es el mayor sumo sacerdote y que es una sola vez y para siempre. Recordemos que anteriormente en el Antiguo Testamento habían sumos sacerdotes y eran varios, ¿cierto? O sea, había uno y después pasaba otro porque ese sumo sacerdote estaba y se moría o pasaba algo y entonces otra persona lo reemplazaba, ¿cierto? Y esa era una persona humana, con pecados, porque ese sumo sacerdote, si bien tenía una responsabilidad de hacer que los pecados del pueblo se limpiaran, él también era una persona humana que fallaba. Él decía que para presentarse en el lugar santísimo, en el lugar santo y entrar al tabernáculo, él primero tenía que pedirle perdón a Dios por sus pecados y después tenía que ahí sí mismo pedirle perdón por los pecados del pueblo, ¿cierto? Y eso lo tenía que hacer una y otra vez, eso se tenía que hacer anual, si no estoy mal, se tenía que hacer anual. Entonces él lo tenía que hacer una vez anual. Acá dice, por ejemplo, en lo que estábamos leyendo, lo que leyó la pastora Andrea, está hablando del sumo sacerdote anteriormente, que dice que el gran sumo sacerdote, ¿cierto? Porque Jesucristo es el mayor sumo sacerdote que fue para siempre. Dice, entonces, como yo decía, entonces estaba la ley, que es el antiguo pacto, y dice que la ley nunca perfeccionó nada, ¿cierto? Pero Jesucristo a nosotros sí nos perfecciona, nos va perfeccionando día a día. Amén. A día a día. Todavía si ustedes sienten que no están entendiendo lo que yo quiero dar a entender o acá, entonces ustedes me dicen, ay, no entendí esto. Pero todo esto que yo les estoy hablando es para llevar a la importancia del Espíritu Santo y cómo llegó a nosotros. Porque nosotros muchas veces como cristianos, el Espíritu Santo, sí, ¿cómo vino? Ay, no sé, pero ahí está. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que conocer, porque es necesario que nosotros, si bien nosotros leamos la Biblia para instruirnos y enriquecernos espiritualmente, también la leamos para saber y para conocer, para tener claro por qué nosotros somos cristianos, por qué nosotros creemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Dios Todopoderoso y en todo lo que nos habla la Biblia. ¿Listo? Entonces dice, la ley nunca perfecciona nada, pero Cristo, al ser un hombre que se hizo
humano, ¿cierto? Cristo no conoció nunca el pecado y él siempre fue santo. Entonces por eso dice que nosotros nos debemos perfeccionar día a día, ¿cierto? Entonces, para ahora por favor Apocalipsis 12:10. ¿Qué dice? Aquí seguimos hablando de Jesucristo. El que lo tenga, lo puede leer. Sí, señora. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Listo, entonces ahí está hablando de quién, de Jesucristo, que él dice que está sentado a la diestra del Padre. Vuelvo y repito eso para que nos quede claro, y él intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el diablo, que va y nos acusa día y noche, y él dice, vea, dice, el diablo va y dice, mire Dios, mire que Carolina, ella hizo tal cosa, mire que Edgar hizo tal cosa, mire que Liana, mire que Elvia, mire que Edwin, mire que el que está, mire que Sandra, mire que tal, hizo tal cosa. Entonces él siempre día y noche nos está acusando. Entonces Jesucristo vino acá en la tierra, murió, resucitó y todo eso, y se fue para el cielo. ¿Para qué? Para ser ese intercesor, para ser ese lo voy a decir así, ese Señor que intercede por nosotros, ¿cierto? Entonces ahí van entendiendo, ¿sí? Sí, Listo. Bueno, va para ser esa persona, una persona que intercede por otro, es un abogado, ¿no? Se le llama abogado. Entonces, así estas palabras vamos a ir encadenándolas para saber y llegar pues al fin que quiero que me entiendan en esta tarde. ¿Listo? Juan 14, 16 y 17. Nos vamos a mover mucho por Juan. (14, 16 y 17). Lo voy a leer yo, que yo lo tengo acá. Listo, entonces dice Juan 14, 16 y 17. ¿Qué nos dice? Se titula La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Mire, tengan en cuenta ese título, y si pueden ustedes, estudienlo, de la promesa del Espíritu Santo. ¿De qué significa esa promesa del Espíritu Santo? Entonces, el título es así, la promesa del Espíritu Santo. Y ahora le voy a leer el 16 y el 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros, con vosotros, y está con vosotros. Amén. Entonces ahí ya de quién empecé a hablar ahí, o de qué empezó a hablar ahí la Biblia, ya del Espíritu Santo. Y tengan en cuenta la palabra de la promesa, el título de la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice Jesucristo, acá lo que nos quiere decir estos dos versículos y algunos de los que están acá en este Juan 15 en adelante, dice que Jesucristo antes de irse, dice que al cielo ruega y pide a Dios otro consolador, otro que habite con nosotros, pero que ese que habite con nosotros habite para siempre. Jesucristo cuando vino acá y moró en la tierra, dice otro consolador. O sea, eso nos da a entender que Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra fue un consolador, ¿cierto? Sí. Pero él duró solamente 33 años como cuerpo humano, como humano. Él solo vino acá y duró 33 años, ¿cierto?
O sea, nosotros sabemos que vamos a ir al cielo y lo vamos a conocer y vamos a reinar juntamente con Él Amén. para siempre, ¿cierto? Amén. Pero estoy hablando de humanidad, porque dice que nosotros vamos a ascender al cielo y nos vamos a transformar, o sea, ya no seremos así de carne y hueso, bueno, yo no sé cómo seremos, pero ya no seremos así. Seremos transformados. Seremos transformados, dice la Biblia. Entonces, aquí como humano, Jesucristo vivió 33 años y Él fue consolador e hizo muchas maravillas, milagros, y vino acá con un propósito y se fue con un propósito. Eso no fue así de la nada y porque sí, esos eran planes de Dios que estaban escritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se cumplen hoy, que se cumplen en el Nuevo Testamento y así, ¿cierto? Entonces dice que Dios le pidió a Dios por otro consolador que habitara con nosotros para siempre. ¿Listo? Entonces ahí tienen preguntas. No, estamos claros, ¿listo? Entonces dice que habitara con nosotros para siempre. Entonces Cristo parte al cielo con el objetivo de enviar al Espíritu Santo. O sea, Jesucristo no iba a ser acá en la tierra inmortal. Él venía aquí con un propósito. Y el propósito Él lo tenía que cumplir. ¿Cuál era el propósito? Venir a morir por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos y para darnos la salvación eterna, ¿cierto? Amén. Ese es un propósito, pero Jesucristo vino acá a la tierra con muchos propósitos. Y uno de esos propósitos es este título. ¿Cómo es que dice el título? La promesa del Espíritu Santo. O sea, Cristo parte al cielo con el objetivo de enviar al Espíritu Santo acá a la tierra. Acá en la Nueva Traducción Viviente dice Jesús promete el Espíritu Santo. Sí, Él promete el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, en el plan de Dios, solo que estaba acá para que durara cierto periodo de tiempo. Después que Él se fuera, para que viniera acá a nosotros el Espíritu Santo, porque Él lo promete a nosotros, a la humanidad, pero a la humanidad que le va a creer solamente. ¿Listo? Entonces, tengamos presente eso. Cristo parte al cielo con el objetivo de enviar al Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el capítulo 14 del verso 15, el título que dice la promesa del Espíritu Santo, y que Caro lea que Jesús promete el Espíritu Santo, una promesa se puede entender como ¿qué? Con un juramento, ¿cierto? Un compromiso. Como un compromiso. Entonces, ese compromiso, ¿quién hace ese compromiso con la humanidad? Jesús. Dios. ¿No? Dios. Sí, Jesús y Dios. Jesús y Dios. Sí, pero más que todo Dios hace ese compromiso con nosotros, ¿cierto? Entonces Él dice, listo, yo les voy a enviar a mi hijo con un propósito y va a hacer que muera por todos los pecados, que se limpie de los pecados, con muchos propósitos, que se limpie de los pecados a todos ustedes. Ustedes tienen que creer en mi hijo y después yo lo voy a decir que venga acá al cielo y lo voy a sentar a mi diestra, pero tranquilos, ustedes no se preocupen, porque yo les prometo que yo les voy a dejar a alguien igual que él, pero ya no en forma física, sino como dice, como se llama Espíritu Santo, como espíritu. ¿Listo? Entonces ahí se puede asociar la palabra promesa, o mejor dicho, uno puede asociar la palabra promesa a compromiso, el compromiso que Dios hace con nosotros, ¿cierto? Digamos, no sé si decirlo así, el juramento que Dios nos hace a nosotros, que Jesucristo se va a ir, pero nos va a dejar al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 1:13, por favor? Efesios 1:13. Cuando lo tengan me lo leen, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En él a quién se refiere? En Cristo. En Cristo, ¿cierto? En él también vosotros. Entonces, en Jesucristo también nosotros, habiendo oído la palabra, nosotros como cristianos que escuchamos la palabra, ¿cierto? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad?
el Evangelio, ¿cierto? ¿Y qué es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Y qué es la Amén. buena noticia? Que Jesucristo vino acá a la tierra, murió, resucitó por nosotros y que nos limpió de pecados y que todo eso nos va a dar muchas Amén. cosas buenas, muchas cosas buenas, dice. Entonces, en Jesucristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, o sea, la buena nueva de salvación y habiendo creído en él, o sea, no solamente es oír, sino también creer en él, que se hace por medio de fe, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿qué quiere decir? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que eso era un compromiso que había hecho Dios con nosotros, con los que le íbamos a creer. Sí, yo les voy a enviar a mi hijo amado, pero ustedes no van a durar todo el tiempo con él va a durar solo un periodo de tiempo, pero él se va a ir. Pues, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a sentir, vamos a decir, Dios mío, nos vamos a sentir entonces abandonados porque entonces Dios vino, Jesucristo vino acá a la tierra y se fue y ya no está más con nosotros. Pero entonces Dios se compromete porque dice que fuiste sellados, me perdí, Efesios 1:13, ¿cierto? Sí, fuiste sellados por el medio de la promesa, porque Dios se compromete con nosotros de enviar el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces se hace un compromiso con nosotros, ¿cierto? Entonces yo estaba así, leí algunas cosas, dice que la palabra promesa como tal en el Antiguo Testamento pues no se encuentra, según los textos hebreos, que se habla más de palabras, digamos, según lo entendí yo, como sinónimos de promesa como bendición, palabra, alianza y juramento. Por ejemplo, la alianza, la bendición y la palabra que le da a Abraham, que le da a Isaac, que le da a Jacob, ¿cierto? Todas esas cosas que las palabras que le da Dios a Abraham, que es una promesa, ¿cierto? O sea, hace un juramento con él, y en ti serán benditas todas las naciones, ese Génesis 12, ¿sí es 12:1? 12:1 y 2, vayamos allá y corroboramos, por favor. Dos, tres. 12:3, Es 12, 2 y 3. 12, 2 y 3. Listo. ¿Lo va a leer? Y haré Por de ti favor. una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso. Ahí, Amén. hasta ahí, gracias. Entonces dice, o sea, como tal no está la palabra promesa, ¿cierto? Pero dice que que lo bendecirá y en ti serán benditas todas las naciones. Esa promesa, después pasa Isaac su hijo, después pasa Jacob y así sucesivamente para todos los que le creemos y también para el pueblo de Israel, no solamente a nosotros que creemos, sino también esas promesas está para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel físico. Después esas promesas, esos juramentos, esas palabras, esas alianzas se hacen con Moisés, ¿cierto? O sea, y como tal no está la palabra promesa en el Antiguo Testamento del hebreo, así, entonces esa Moisés que es el pacto que hace con él, que es el del viejo pacto, entonces que dice que va a estar con ellos y que los va a ayudar en todo momento. Y posteriormente pasa a David y así hasta llegar a Jesucristo, pero como tal no está la palabra así ya como tal en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento sí está la palabra promesa, que es una palabra dada, o sea, una palabra que antes se habló, que dice que va a venir, ¿cierto? Entonces es una declaración, lo que yo decía, la declaración, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesucristo vino, murió por nosotros aquí a la tierra y nos dio nuestra salvación. Amén. Amén. ¿Listo? Entonces, rápidamente, dos personas, puede ser Caro y puede ser la pastora. Entonces, que me lea Caro, léeme Lucas 24:49 y la hermana Elvia, Gálatas 3:14, por favor. Lucas 24:49. 24:49. Entonces, sí, espero que allá donde me están escuchando en la transmisión me estén entendiendo y que quieran, no, sino puedan comprender lo que yo quiero dar a entender en esta tarde, de que nosotros conozcamos
y que sepamos por qué el Espíritu Santo está acá con nosotros. O sea, nosotros muchas veces sabemos qué hace el Espíritu Santo, cómo se comporta, bueno, y todas las demás cosas, pero o sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué vino? O sea, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver con Jesucristo? Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Listo, entonces ahí, ¿quién está hablando? Jesucristo. ¿Y qué dice? Léemelo por favor otra vez y ayúdame a interpretar ese versículo según lo que yo estoy hablando. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, nos enviará Hasta el ahí. Espíritu Sí, Santo. señora, Jesucristo está hablando y dice, he aquí yo enviaré la promesa. O sea, yo, Jesucristo, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, acuérdense, Jesucristo está diciendo, acuérdense que mi papá les hizo una promesa y yo se las voy a dar. ¿Cierto? Continúa, Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. listo, ahí ya les está diciendo a los discípulos que tranquilos, que se queden ahí. Bueno, y ahí ya pasan otra serie de cosas. ¿Listo? Y ahora Gálatas 3:14, ¿qué dice, por favor? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Listo, la promesa del Espíritu. Entonces ahí nos está hablando otra vez de la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Tiene ese capítulo 3 tiene al principio un título que dice el Espíritu se recibe por fe. ¿Cierto? El Espíritu se recibe por fe. Este es un tema que va asociado, la fe va asociado con recibir esa promesa, con tener esa promesa. Pero pues eso es otro tema porque es otro tema extenso. Acá sí me están entendiendo, allá espero me estén entendiendo lo que yo quiero dar a entender. El Espíritu se recibe por fe y en el título que leyó la hermana Elvia dice el pacto de Dios con Abraham, ¿cierto? Entonces dice, leo nuevamente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, la bendición que Dios le dio a Abraham, por allá en lo que leímos ahorita, en Génesis 3, que te bendeciré, eso también nos va a ser para nosotros, alcance a los gentiles, o sea, nos alcance a nosotros, a los que estamos acá reunidos, a los que me están escuchando allá y a todo el que cree en Jesucristo, ¿cierto? A fin de que por la fe, acuérdense del título, si están leyendo la Biblia, vayan al capítulo 3 de Gálatas y lean el título, el Espíritu se recibe por fe. Entonces, a fin de que por la fe recibiésemos, la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. O sea, la promesa Dios nos la dio y Jesucristo vino acá para entregárnosla, ¿cierto? La promesa Dios la habló, Jesucristo vino acá para entregárnosla, pero eso tampoco se va a recibir así por así, no, la promesa viene porque nosotros vamos a creer, Creemos. sí, y va a ser por fe Recibimos que a vamos a Jesucristo. recibir esa promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Entonces, la promesa de Dios el Padre es el Espíritu Santo. Esta promesa contiene todas las promesas. ¿Sí? Si ustedes van y leen la Biblia está llena de promesas. Amén. Por ejemplo, yo en esta Biblia que me regaló mi esposa Carolina, está subrayada y dice, se llama la Biblia de promesas. Entonces dice la Santa Biblia, edición de promesas. Entonces, ¿tiene? Sí, entonces todas las promesas están subrayadas con gris. Entonces yo hoy leo toda la Biblia, en toda la Biblia veo que hay partes subrayadas con gris. Entonces, miren lo que es, miren cómo es esa promesa tan espectacular y tan guau, que dice que esta promesa, o sea, el Espíritu Santo contiene todas las promesas.
¿Sí me entienden? Amén. O sea, entendamos esto. Si nosotros lo entendiéramos como realmente nos lo está explicando la Biblia y como nos lo explicó Jesucristo, como nos lo explicó Pablo acá en la Biblia por Gálatas, por allá por Efesios, por allá por los Hechos, si nosotros entendiéramos, o sea, comprenderíamos que, o sea, el Espíritu Santo es un alguien, no iba a decir una cosa, no, pero alguien, una persona Una persona. espectacular. Porque vuelvo y les leo, mire, esta promesa, ¿cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo contiene todas las promesas. Amén. Y, o sea, y póngase en un día que tengan el tiempo y lean promesas, y todas esas promesas nos las da el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, por medio de la fe, a ver, acá ese es otro tema, pero que es la fe, que por medio de la fe nosotros recibimos la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo. Pero pues la fe es algo que también, yo digo que muchos cristianos a veces no entendemos esas dos letras, fe, lo que significa, y si le diéramos la importancia, no solamente, sino comprendiéramos y le diéramos el verdadero significado de lo que es la fe, o sea, nosotros muchas veces no actuaríamos como actuamos, ¿cierto? Pero pues estamos en el Espíritu Santo. Entonces dice, por medio de la fe recibimos la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y vean, vuelvo y les leo la parte esta que me parece una cosa impresionante y genial, que dice que esta promesa contiene todas las promesas. Vaya a su Biblia y léala y mire todas las promesas que hay. Amén. Nosotros, por recibir al Espíritu Santo y por creer en Él, tenemos todas las promesas. Entonces dice, para que la promesa sea dada a nosotros, Jesucristo debe acabar su obra acá en la tierra. Entonces volvemos al tema, o sea, estamos con el Espíritu Santo, que es la promesa, y ahora volvemos al tema de Jesucristo. Jesucristo vino acá con un propósito, ¿cierto? Yo leí anteriormente, Cristo parte al cielo con el objetivo de enviar el Espíritu Santo. Para que la promesa sea dada a nosotros, Jesucristo debe acabar su obra acá en la tierra. Entonces, ¿cuál fue la obra de Jesucristo acá en la tierra? Yo te pregunto a ti. La obra de Jesucristo acá en la tierra fue darnos salvación. Exactamente. Esta obra ya fue cumplida, porque Amén. Jesucristo ya vino y se hizo hombre hace 2000 años. Él murió, pero no murió. Él murió, sí murió, pero él no quedó muerto, sino él resucitó, ¿cierto? Amén. Porque a veces nosotros decimos él murió y omitimos lo de resucitó. No, él murió y resucitó. Amén. ¿Cierto? Él murió y resucitó. Esto ya fue cumplido. Para que la promesa sea a nosotros, Jesucristo debe acabar su obra acá en la tierra. Entonces se conecta una cosa con lo otro. Jesucristo y el Espíritu Santo se van conectando ahí. Y la palabra para las personas dice cosas incoherentes o que se contradicen. No, la palabra, la Biblia nunca se va a contradecir y siempre va a ir encaminada y siempre va a ir engranada una cosa con la otra, un Génesis con un Apocalipsis. Amén. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por favor, Juan 17:4. El que lo encuentre primero, Juan 17:4. Acá lo estamos buscando, es que acá estamos muchas personas, Casa de adoración. estamos en una casa de adoración, y entonces no solamente estamos en la familia Fino Beltrán, sino también hay otra, está la familia también Linares, y también la Beltrán Linares. Amén. Juan 17:4. 17:4. Sí, señora. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Amén, es hasta ahí. Ahí Jesús está orando por sus discípulos. Ese es el título del capítulo 17 de Juan. Jesús está orando por sus discípulos, ¿cierto?
Y entonces él está hablando ahí, él dice, yo te he glorificado, o sea, le está diciendo a Dios, Dios, yo te he glorificado con lo que hice acá en la tierra, ¿cierto? Y he acabado la obra, o sea, he terminado. O sea, ya lo que tú me dijiste que yo hiciera, yo ya lo cumplí. Y lo que me dijo que hiciera, o sea, yo ya cumplí, ahora yo me tengo que ir para reunirme otra vez con usted, papá. Entonces, pues yo me voy a ir. Entonces Dios llama a Jesucristo y le dice, bueno, ya hizo las cosas, entonces venga acá conmigo nuevamente, Aleluya. siéntese a mi lado derecho, ¿cierto? Entonces, Amén. por eso Jesucristo no podía durar, no ser inmortal en cuerpo humano, porque Él iba a acabar esa obra, ¿para qué? Para darnos esa promesa, que es el Espíritu Santo. Entonces, voy a dar así rápidamente para entender esto, 1, 2, 3, 4, 5 versículos de la Biblia, ¿listo? Entonces, voy a dar Juan 13:1, para que, por favor, tú léeme 2, por favor. Juan 13:1. ¿Listo? Y Juan 14:13. Ese tenlo presente. ¿Listo? Que están ahí pegaditos para que no los estos. Lucas 22:19, por favor, Pastor Andrea. Sí, señor. Sí, señora, Lucas 22, 19. 19. Juan 14:17, hermana Elvia, por favor. Ahí cerca donde estaba, tía. 14:17. Y yo voy a leer Juan 16:15. Yo les dije que íbamos a leer mucho por Juan. Amén. ¿Listo? ¿Lo tienes? Sí. Sí, listo. Dice Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Sí ve? Jesucristo amó a sus discípulos hasta el final, hasta los últimos momentos. Y dice ahí la Biblia en el 13:1 que, o sea, ya había acabado. O sea, él ya no, digamos que, como por así decirlo, él ya no tenía más que hacer acá. ¿Cierto? Igual tampoco convenía que estuviera más acá. Amén. ¿Cierto? Sino él dice, bueno, yo ya acabé, y dice que en la Pascua estaban reunidos y que estaban reunidos ahí en la Pascua y que Jesús ya sabía, él ya se tenía que ir, pero pues se iba a ir y dice que los amó hasta el final. Amén. ¿Listo? Entonces Lucas 22:19, ese que dice, por favor. Ese dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahí está hablando de cuando iba a ser crucificado y cuando iba a morir por nosotros, ¿cierto? Entonces parte de la obra y del objetivo de Jesucristo acá en la tierra era eso, era morir. ¿Y qué era? Dar su cuerpo, derramar su sangre por nosotros, ¿cierto? Acá estamos otra vez hablando de Jesucristo. Sí, señor. ¿Sí me entienden? Estamos hablando otra vez de Jesucristo para encaminarlo otra vez a el Espíritu Santo. Entonces, Caro, yo te di nuevamente el Juan 14:13. Sí, señora, por favor. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré porque el Hijo le dé gloria al Padre. Listo. Amén. Entonces, acá, ¿quién está hablando? Jesucristo. Entonces, Jesucristo está diciendo, pueden pedir todo en mi nombre, que todo lo que pidan en mi nombre se le dará. Amén. Entonces, se promete todo. Todo lo que se pide en el nombre del Señor Jesucristo, Dios, con toda seguridad, nos lo va a dar. Amén. Amén. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Listo. Entonces, mire, acá yo como que descubrí o entendí algo como diferente, o como estaba interpretando algo diferente, ¿cierto? Entonces, acuérdense en lo que dice en Juan 14:13, que dice que todo lo que se pida en el nombre del Señor Jesucristo, Dios todo nos lo hará. Amén. Todo, dice todo. En este Juan 14:17, que es en la promesa del Espíritu Santo, vuelvo a ese título,
Dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice que el Espíritu Santo estará con nosotros. Y cuando se refiere que se promete todo y todo lo que nosotros pidamos a Dios se nos dará, ese todo está haciendo referencia al Espíritu Santo. O sea, todo es el Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos al Señor Dios Todopoderoso las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos dará todo. Y ese todo es el Espíritu Santo, ¿sí me hago entender? O sea, si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo, Amén. ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. O sea, si nosotros ya tenemos y nosotros aceptamos y sabemos que tenemos el Espíritu Santo, ya lo tenemos todo. Porque acuérdense, lo que yo les dije, acá les voy a decir más arriba porque lo tengo en mi cuaderno, pero lo que les dije antes, esta promesa del Espíritu Santo contiene todas las promesas. Entonces este todo es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahora yo termino, no termino de acabar ya, sino de lo que está, estos versículos de Juan 16:15. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. O sea, todo lo del Padre es de nosotros, ¿cierto? Y todo lo de Jesucristo es de nosotros, pero ese todo, ¿a qué está haciendo referencia? Al Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, o sea, es una maravilla. Amén. Si lo supiera, si en ocasiones lo supiéramos usar, no sé si sea la palabra correcta usar, pues, de decir que el Espíritu Santo se usa, pero yo lo voy a decir así para hacerme entender. Para hacerme entender. Entonces, Amén. para hacerme entender. ¿Listo? Amén. Entonces, yo te digo otro no. No. Entonces vamos a leer ahora Juan 19:30. Estamos acá hablando de Jesucristo, de que Jesucristo vino acá a la tierra a morir por nosotros y con un propósito especial. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Entregó al Espíritu. Entonces acá está hablando de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces dice, consumado es, o sea, Jesucristo, acuérdese, entrega todo. Termina todo, cumplió todo su objetivo, cumplió todo lo que su papá Dios Todopoderoso le dijo, consumado es. Le dijo ya, terminé. ¿Listo? Y entonces dice que entregó el Espíritu. O sea, si yo entiendo esta palabra, entregó el Espíritu, ¿cuál es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Sí, si yo lo entiendo como lo entendí, él dice que entregó su Espíritu. O sea, no lo dio. Dijo, listo, ya yo terminé, entonces pum, me entrego mi Espíritu. Mira ¿Listo? cómo dice acá en la Nueva Traducción Viviente. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entregó su Espíritu. Yo sí entiendo, si yo leo así, se entregó su Espíritu, yo digo, entonces me dejó al Espíritu. Lo dejó acá, en la tierra. ¿Listo? Entonces cumple así todas sus promesas. Porque acuérdese, de esta manera se cumplen así todas las promesas, con el Espíritu Santo y con la muerte de Jesucristo, y después su resurrección. La promesa es hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Porque dice que el Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando Jesucristo se va, entonces queda acá el Espíritu Santo y Él va a estar acá con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Mateo. Sí. No tiene. Sí, léela ahí, por favor, Carlos. Mateo 28, 19 al 20. 28. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, Amén. ahí, digamos, si lo entendemos ahí, ¿quién está hablando? Está hablando Jesucristo, ¿cierto? Pero dice, léeme la parte final del 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les da, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes siempre. Ya no iba a permanecer más acá en cuerpo físico, así, sino en espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Espíritu Santo. Entonces, Él está acá con nosotros ahorita, con todos nosotros, con todos los que le creemos, allá donde usted está conectado, si usted le cree, si usted ha creído, ¿cierto? Él está acá con nosotros y Él va a permanecer hasta el fin de los tiempos, Amén. ¿cierto? Entonces la promesa, esa promesa del Espíritu Santo no caduca o no tiene tiempo de, digamos, de expiración, por decirlo así, sino va hasta cierto periodo de tiempo. Va hasta cierto, no va hasta cierto periodo de tiempo, sino dice que hasta el final. O sea, Jesucristo, el Espíritu Santo va con nosotros hasta la última. ¿Listo? Entonces la promesa del Espíritu Santo es cumplida ya como tal en el día de Pentecostés. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? Hechos 22:33. Hechos no, pero la cita. Hechos No, perdón, 22:33. 2:33. Sí, 22 no puede ser. 22, 2:33. Sí, señor. Dice. Léame del 32 y léame el título que tiene. Ese Hechos 2 debe tener varios títulos. Léame los títulos de esos Hechos 2, por favor. La venida del Espíritu Santo es la primera, y luego aquí La venida del Espíritu Santo. Sí. Gracias. Ese es uno. El otro título. el primer discurso de El Pedro, primer discurso de Pedro, creo que no hay más. la vida de los primeros cristianos. Y la vida de los primeros cristianos. Listo. Entonces ahora sí, a partir del 32, por favor. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros que es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces aquí que nos está enseñando Pedro en esta primera, ahí dice discurso, pero pues nosotros lo vamos a decir, yo lo voy a decir, la primera predicación de Pedro, dice que exaltado por la diestra de Dios fue Jesucristo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, los que veis y oís.
Entonces a partir de ese momento es cuando el Espíritu Santo ya se empieza a, digamos, a esparcir por todo el mundo. Porque aquí se lo dio a los discípulos que eran judíos, pero aquí ya no lo empieza a dar a nosotros los gentiles, ¿cierto? Entonces empieza a expandir ese Espíritu Santo por todo el mundo. Entonces dice, de esta manera el Espíritu Santo y su presencia es más conveniente que la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la presencia física del Señor Jesucristo se va a limitar o se limitaría a un solo lugar. Jesucristo, mientras estaba en un lugar, no podía estar en otro, ¿cierto? Al mismo tiempo, mientras que la presencia del Espíritu Santo sí Amén. va a estar en todo lugar. Entonces empieza a regar. O sea, no nos convenía que Jesucristo fuera inmortal, sino era conveniente que Él se fuera. ¿Para qué? Para recibir esto tan Amén. espectacular que es el Espíritu Santo. Juan Amén. 16:7. Yo lo tengo. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, está hablando Jesucristo, y el título de esto se llama La obra del Espíritu Santo, dice, yo os digo la verdad. O sea, Jesucristo ahí estaba diciendo la verdad y dice, os conviene que yo me vaya. O sea, yo no puedo ser inmortal, pudiera, pero no, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién lo va a enviar? Jesucristo, porque Jesucristo muere y expira y dice, y su Espíritu entregó. Entonces, no lo dio, ¿cierto? Entonces acá ya nos metemos con el Espíritu Santo igual a Consolador, que lo llama acá la Biblia, ¿cierto? Os conviene que yo me fuera para que así el Consolador venga a ustedes, ¿cierto? Entonces, el mundo es un lugar de tribulación, persecución y lágrimas para todos nosotros, para todo el mundo en general, cristianos y no cristianos, ¿cierto? Pero para nosotros los cristianos y para los hijos de Dios es más, tribulación, persecución y lágrimas, situaciones difíciles, aflicciones. Las aflicciones serán partes de nuestras vidas por X y Y motivo, por la aflicción de una enfermedad, porque nos duele el cuerpo, porque situaciones de pérdidas de familiares, porque perdí un examen y yo tenía la fe y la confianza de que lo iba a ganar, porque no conseguí un trabajo, por X o Y motivo, diferentes aflicciones. Las personas tenemos diferentes aflicciones, no todos tenemos las mismas y padecemos las mismas cosas, ¿cierto? Pero todos nosotros tenemos aflicciones, o sea, la aflicción en la vida del cristiano es algo constante y algo es parte de nuestras vidas, ¿cierto? Por ejemplo, en Juan 15, 18, 27, ahí nos dice que el mundo nos aborrecerá, ¿cierto? Y Juan 16, 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, expulsarán de las sinagogas y aún viniere la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí, mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya lo había dicho. El título de este Juan 15, 18, que coge versículo 16, el 1 al 4, dice que el mundo nos aborrecerá. O sea, el mundo nos va a rechazar, ¿cierto? Y ese rechazo a nosotros nos va a causar aflicciones, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener aflicciones. Por eso Dios deja y Jesucristo deja al Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿cierto? Y Juan 15, 18, 27 está hablando de que el mundo nos va a aborrecer, de lo que les acabo de decir. Entonces nunca escaparemos de los problemas, nosotros como cristianos, nunca escaparemos de los problemas, de las aflicciones. Es por eso que debemos buscar el consuelo durante la prueba. Entonces acá es donde nosotros vamos a poner, recibimos esa promesa del Espíritu Santo, ya sabemos cómo vino, cómo fue, cómo tal, esto. Ahora vamos a ver cómo eso va a actuar con nosotros. Entonces, eso es el consuelo, que nosotros tenemos el Consolador, sí. Eso es lo que nos hace diferentes, que nosotros pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, pérdidas, ¿cierto? Pero en nosotros va a haber un consuelo que nos va a decir, Nuestro consuelo. tranquilo, o sea, yo estoy con usted, si usted está conmigo, pues
no se preocupe, que si no es en esta oportunidad será en otra oportunidad. Y así nos dará Él el consuelo. Nunca escaparemos de los problemas, de las aflicciones. Es por eso que debemos buscar el consuelo durante las pruebas. O sea, que debemos buscar al Espíritu Santo para que Él nos, como dice, Él nos consuele cuando pasemos estas dificultades. Es por este motivo que la intención de Dios para con nosotros, sus hijos, es que tengamos consuelo y gozo en nuestro diario vivir, en el mundo. O sea, ahorita uno va a decir, ¿cómo vamos a tener consuelo y gozo en este mundo? Difícil, pero si nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pues lo vamos a tener, ¿cierto? Porque Jesucristo es nuestro consolador y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Entonces, un cristiano descontento le falta fe, ¿cierto? Porque debemos que decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si nosotros conocemos un cristiano descontento, es a alguien que le falta fe y es de mal testimonio. O sea, un cristiano que no tenga el Espíritu Santo o pues que no tenga, sino que no tenga fe, es porque le falta el espíritu, le falta el ser más lleno del Espíritu Santo y es de un mal testimonio, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Amén. ¿Cuál vas a leer? Romanos 15:13. 15:13, por favor. Dice Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Gozaremos de una Esperanza segura. de una esperanza segura, ¿por qué? Por él, mediante el poder, Mediante el poder del Espíritu Santo. Otra vez léeme esa parte final de esa versión. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos una esperanza segura por el poder Del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. O sea, ¿sí ve? El Espíritu Santo lo que puede hacer por nosotros. Por eso nosotros recibimos el consuelo en nuestras aflicciones, a fin de que podamos nosotros regocijarnos en medio de las pruebas. Es difícil, sí, porque cuando uno la está pasando mal, pues uno como que no quisiera nada, como que no quisiera hablar con nadie, bueno, X y Y, como uno manifieste ese estar mal, ¿cierto? Pero si nosotros nos regocijamos en nuestras pruebas, es lo que nos hace diferentes y es lo que nos da el Espíritu Santo. Por eso es muy importante y es de vital importancia tener al Consolador con nosotros. Amén. Amén. Santiago 1 y 2. Santiago. Entonces acá ya al Espíritu Santo como tal se le dan una serie de, digamos, de apellidos, que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro consejero, el Espíritu Santo es nuestro abogado. Amén. El Espíritu Santo, mire, o sea, nosotros encontramos en él consuelo, ayuda, consejo y quien interceda por nosotros. ¿Cierto? ¿Quién tiene Santiago 1 y 2, por favor? Yo, capítulo 1. Sí, señora. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, cuando nosotros, o sea, es difícil, pero se puede. Tengamos gozo en diferentes pruebas, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, ayudador, consejero y abogado, ¿cierto? Sí, amén. En 1 de Juan 2:1 se menciona a Cristo como nuestro abogado, ¿cierto? En Juan 14:16 Jesucristo dice otro, o sea, otro consolador. Se refiere a que habrá otro de la misma clase. ¿Quién es ese otro de la misma clase que va a ser santo? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es entonces como Cristo, una persona divina, ¿cierto? Quien nos ayuda, quien nos cuida en la ausencia física de Jesucristo. Por eso era importante que Jesucristo se fuera. Entonces el Espíritu Santo es omnisciente. Si en nosotros habita el Espíritu Santo, debemos tener presente que el Espíritu Santo es omnisciente. O sea que conoce todo. El Espíritu conoce todas las cosas, por eso Él puede enseñarnos a hacer la voluntad de Dios.
¿cierto? Por eso cuando nosotros hacemos algo mal y en nosotros habita el Espíritu Santo, Él dice, usted no está haciendo la voluntad de Dios, retráctese de eso que hizo y más bien es por acá. Si nosotros dejamos que ese Espíritu Santo actúe en nosotros, Él nos va a enseñar a hacer la voluntad de Dios. Si usted dice, Dios mío, ¿yo cómo hago la voluntad de Dios? O sea, avive el Espíritu Santo, que Él le va a enseñar. Él le va a decir a usted en su interior cómo comportarse, cómo hacer, aquí, allá y en donde quiera que esté. El Espíritu Santo es omnipotente, o sea, que lo puede todo. Él sostiene al mundo. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Aleluya. El espíritu que habita en nosotros es más poderoso que el espíritu que habita en este mundo, ¿cierto? Amén. Y sabemos que el espíritu que habita en nosotros es un espíritu súper ultra maravilloso que fue capaz de levantar a Jesucristo mismo de la muerte, ¿cierto? O sea, es un espíritu, o sea, léeme ese otra vez, ese Juan 4:4, la última parte, para que nosotros interioricemos eso y lo podamos entender y comprender y echarle cabeza y podamos así que eso nos martille para poder comprender el Espíritu Santo. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. El Espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el que vive en este mundo. Amén. Entonces el Espíritu nos ama, el Espíritu Santo nos ama de la misma manera como Cristo, porque ya dijimos que otro consolador y que Cristo amó a sus discípulos hasta lo último y nos amó a nosotros. Entonces, como es la misma persona, pero en espíritu, entonces Espíritu Santo nos ama de la misma manera como Cristo nos amó y nos ama y se mantiene en comunión con nosotros, ¿cierto? Entonces yo termino con Romanos 15:30 y 2 de Corintios 13:14. ¿Tú tienes cuál? Romanos 15:30 dice: Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Qué dice el título de esa? En esta dice planes del viaje de Pablo. ¿Te lo leo acá? Sí, Recuerda una otra traducción. 15:30, pero léelo a partir del 29. Romanos. Y mientras tanto, 2 de Corintios 13:14. Sí, sí. Por favor. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo nos ama de la misma manera como Cristo nos amó. Amén. Y se mantiene en comunión con nosotros. O sea, el Espíritu Santo, nosotros como cristianos debemos tener una relación con el Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo nos va a consolar? Porque si no, ¿cómo nos va a ayudar? Porque si no, ¿cómo nos va a aconsejar? Porque si no, ¿cómo nos va a representar, a guiar? ¿Cierto? Entonces, si es una persona, entonces nosotros debemos tener una comunión con él, ¿cierto? Léemelo a partir del 29, 15. Dice: Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso, entonces el Espíritu Santo nos ama. Acá quiere decir que el Espíritu Santo nos ama de la misma manera que Jesucristo nos amó. O sea, nosotros también, como es una persona, podemos recibir amor de Él. ¿Y cómo vemos su amor? Por medio del consuelo. Estamos pasando una situación difícil, pues Él nos consuela. Amén. ¿Y qué hace una persona que ama? Consolar. Entonces nos ayuda cuando estamos en una situación complicada. Él nos ayuda, Él nos da el consejo. ¿Quién nos da el consejo realmente? Un buen consejo, una persona que ama. Si usted necesita un consejo y no sabe a quién ir, pídaselo al Espíritu Santo, que Él lo va a aconsejar mejor que un humano, ¿cierto? Si usted necesita una ayuda y no sabe a quién pedirle ayuda, en cualquier cosa que usted quiera emprender, cualquier cosa que usted quiera hacer, pídale
el consejo al Espíritu Santo, que Él le va a dar el mejor consejo, mucho, mucho mejor que yo u otra persona que sea sabia, porque Él es más sabio que todos los sabios, ¿cierto? El consuelo se lo va a ofrecer mejor el Espíritu Santo que otra persona, ¿cierto? Entonces, así termino yo. Espero me hayan entendido esta corta enseñanza así del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, yo ya... sí, Amén. Bueno, amén. Qué bueno es el Señor que en esta tarde nos permite aprender de su palabra. Y esa promesa que Él nos ha dejado, amén, la promesa del Espíritu Santo. Bueno, yo y usualmente en mi casa cuando hacemos algún quehacer para ducharnos, para los oficios, siempre tenemos música. Siempre personalmente a mi esposo y a mí nos ha gustado mucho escuchar las alabanzas de nuestro amado Señor. Y esta enseñanza de la promesa le surgió a mi esposo a raíz de una canción que yo escucho mucho y se llama La Promesa, que habla de lo que acabamos de aprender esta tarde. Le invito para que disponga su corazón, la escuche, si se la sabe, cántela, interiorícela, y si no, escúchela atentamente. Es una hermosa canción. A mi familia, que hoy me gozo de estar acá con ellos, que dispongan sus corazones, y allí usted, hermano, disponga su corazón por 10 minuticos mientras nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Cuando te escuchamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se me siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado, todo
potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, aleluya, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Aleluya. Así se siente el Espíritu de Dios en medio de nosotros. El Espíritu de Dios en medio de nosotros. Tu fuego, Dios mío, en nuestros hogares. Tu fuego, Espíritu Santo. Tu fuego sobre cada hogar, sobre cada casa de adoración, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo sobre nosotros. Podemos sentir su fuego. Podemos sentir su presencia. Fluye. Fluye con poder. Su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Él está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor. Sentir su fuego. Nosotros. Puedo sentir su presencia, su Espíritu. Él está aquí. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Así, Señor, el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy levantamos nuestras manos dándote la bienvenida. Hoy levantamos nuestras manos, Espíritu Santo. Hoy tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Estamos sedientos de ti, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sedientos de tu poder, sedientos de tu palabra, Señor. Sedientos de esa promesa, Padre de la gloria. Tú estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo. Tu fuego descendiendo, tu fuego sobre nosotros. Tú fluyes en mi vida con poder. Tú fluyes en mi hogar con poder. Tú fluyes con poder. Sentimos tu fuego, tu unción sobre nosotros, Jesús. Aleluya. Eres nuestro consolador. Eres nuestra ayuda. Tú estás con nosotros. Fluye en esta hora. Fluye en esta hora. Aleluya. Sentimos tu fuego. Ríos de agua viva para beber, Señor. Ríos de agua viva para beber, Jesús. Aleluya.
Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. La promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Aleluya, aleluya, ninguna maldición soportará la presencia del Espíritu Santo. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Nada podrá soportar la presencia del Espíritu Santo, porque la promesa está con nosotros. Gracias, Señor, gracias, mi Rey. Sentimos tu fuego, tu espíritu, tu unción, tu poder en nosotros. Fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. Aleluya, gracias mi Rey, gracias Señor, porque la promesa del Espíritu Santo está con nosotros. Gracias mi Rey, gracias Señor, gracias porque sabemos que tenemos un consolador, un abogado que intercede por nosotros. Gracias Señor por tu palabra, gracias por este tiempo Jesús, gracias Señor eterno, gracias Señor porque queremos buscarte en espíritu y en verdad, Señor, para que sea revelado a nosotros, Dios mío. Dios Padre, tu palabra, Señor, para empezar a ver aquellas cosas espirituales que no entendemos y comprendemos, Jesús. Aquietamos nuestra carne y activamos nuestro espíritu, espíritus vivos, espíritus avivados, Señor, en nosotros. Gracias, mi Rey, gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste el Espíritu Santo. Qué bueno eres, Señor. Qué hermoso eres. Hoy nos gozamos por eso, Señor. Hoy nos gozamos, Jesús. Aleluya, aleluya. Gozándonos en medio de la dificultad, Señor, porque entendemos y comprendemos que tú estás ahí teniendo el control de todo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios soberano. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada casa de adoración que se conectó, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra y aprender de ella, porque sentimos tu presencia. Gracias, Padre amado, te damos en esta hora, Señor. Nos despedimos de este momento, mas no de tu presencia, Señor. Gracias, Dios soberano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermanos, por conectarse. Bendigo la vida de mi hermana Sandra Chacón, que siempre estuvo ahí, estuvo muy atenta, hermana. Que Dios la bendiga. Gracias por siempre estar atenta y apoyándonos. Un abrazo. Recuerden mañana el servicio 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.